¿Ok? Bueno, muy buenas noches con todas las personas que nos están esperando. Les saluda José, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Y junto a ayer, American Institute for Economic Research, hemos organizado este evento para hablar de los costos visibles e invisibles del COVID-19. Yo quisiera agradecer en particular a Ryan Higgins, a Ryan Sobel, a Andrés Kuzme y desde luego a Nicolás Kachanowski, quien va a compartir con nosotros en este instante su opinión, su reflexión acerca de este importante issue que está afectando no solamente a las economías latinoamericanas, sino al globo. Bueno, sin más por el momento, yo quisiera darle la palabra a Andrés, quien va a presentar a Ryan y a Regan, quien están coparticipando, codirigiendo este importante seminario. Adelante, Andrés. Joselo, muchas gracias. La más cordial bienvenida a todos. Para nosotros es un honor poder contar con vuestra presencia en este webinario, que es posible, como lo dijo Joselo, gracias a la colaboración del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, American Institute for Economic Research y Bastiat Society Guayaquil. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Minutos antes de empezar con la conferencia de Nicolás Kachanowski, queremos presentar a todo el equipo. Ya se ha autopresentado Joselo Andrade. Él es un gran amigo de la libertad en Ecuador, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, así que creo que es importante que todos los ecuatorianos conozcamos la lucha que ha venido haciendo el IEP a través de varias décadas en favor de la libertad y los derechos individuales en Ecuador. Joselo, muchas gracias por la colaboración. Les recuerdo a todos que la conferencia va a ser en español. Sin embargo, vamos a presentar brevemente de igual forma al equipo de American Institute for Economic Research. So for me, it's a very big pleasure to introduce almost my whole team, which is confirmed by Regan Sobel, our program manager for the Bastiat Society program, Ryan Higgins, our programs associate for the Bastiat Society, and Tricia, who's not here right now, but she is like the artist at the team. So thanks to all of you guys. We really appreciate all of your efforts for liberty, even for Ecuador though. So Regan, thank you very much for being here. Please, you can continue. Thank you, Andreas. We are so excited to have you all here tonight. I was actually in Guayaquil in January for a big conference that Andreas hosted. I met Joselo there, and Nicolas was also there speaking. It was a wonderful conference, but I just wanted to give you all a little background on the American Institute for Economic Research and the Bastiat Society. So the Bastiat Society started in 2003 in Charleston, South Carolina, United States. And that's my hometown, and that's where I live. So we started pretty small. We just had our local group here. And then we eventually opened a chapter in Panama. That was our second chapter. And then slowly we grew and grew and grew. And then about 3 years ago, we merged with American Institute for Economic Research. And actually, the year before we did that, Andreas was in our mentorship program. So I met him in 2016. He participated in that program. He was very involved. We went to a conference together. And then after Bastiat Society got acquired by AIR, we were their main outreach program. So we have grown to host over 200 events per year. I would say it's probably going to be almost 250 this year. And we have right now 38 chapters in 19 countries. So we have 2 in Ecuador, 2 in Mexico, 2 in Colombia, and then about 19 in the US. So we're growing very quickly. And we actually appointed Andreas as our regional coordinator for Latin America in January. And so he's helping us to open probably 5 more chapters in Latin America this year, maybe more than that. And we have about 15 chapters we're working on opening right now. So we're very thankful for Andreas and his hard work. And he started his chapter here only 2 years ago, but he's held over 26 events, which is very impressive.
That's more than most of our chapters hold every year. So we're really grateful for all of you to be here. I'm so glad to be here. I want to thank Ryan for all of his hard work. He helps a ton with this program, and we couldn't do it without him. And thank you all. So let's get started. Yeah, thank you, Ryan, very much. Regan, very much. I want to thank Ryan Higgins as well for being here, for all of your effort for this chapter. Thank you very much. Ahora vamos a comenzar con la conferencia. Para mí es un verdadero honor presentarles a Nicolás Kachanowski, Senior Research Fellow de American Institute for Economic Research. Nicolás hace pocos meses estuvo acá en Ecuador para el evento que se organizó en enero en conjunto con muchas organizaciones al liderazgo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política para celebrar los 20 años de dolarización en Ecuador. Es profesor de Economía en la Universidad de Denver y pues un investigador impresionante. Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, saludos, buenas tardes. Un placer siempre hablar con los amigos de la Fundación Bastiat. El evento en Ecuador en enero fue muy interesante. Tengo unos slides para compartir con ustedes. Los slides están en inglés, pero la presentación va a ser en español. Y una vez que terminemos, yo no tengo problema en compartirlas con los asistentes. En un segundo nomás que abro los slides y ya empezamos. Ok, a ver si lo ven en mi pantalla. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien. Cambié un poco el título a análisis económicos del Corona Crisis, pues creo que si bien la idea es hablar de efectos visibles, no visibles, tratar de poner un poco de orden a qué está pasando, qué puede pasar y cómo analizar este evento que tomó a todos de sorpresa. La charla la tengo en tres grandes grupos o temas. El primero es si existe un rol del Estado dado una pandemia. En el liberalismo ampliamente entendido, ¿existe tal rol del Estado legítimo o no? ¿Y por qué hay debate en este punto? Y entender un poco de dónde vienen las diferencias. La segunda parte, que es un poco la más extensa, es cómo analizamos un shock pandémico en economía. ¿Va a caer el PBI? ¿Va a subir? ¿Va a haber inflación? ¿No va a haber? ¿Qué va a suceder? Tratar de poner las ideas un poco en orden. Y la última parte es cómo vamos a salir, cómo va a salir la economía de la crisis y qué riesgos especialmente institucionales hay, que vendría a ser la parte, si se quiere, de los costos invisibles. Entonces, estos son los temas, por si cuando les pase los slides, si los quieren ordenados. Pero empecemos por el rol del Estado. Existe un rol para el gobierno en una pandemia. Resumidamente, voy a hacer sin entrar en grandes detalles, podemos dividir al liberalismo, si queremos, en dos grandes grupos. Por un lado, el anarcocapitalismo. No tiene que haber Estado, por lo tanto no hay rol. No debe participar. Si acá lo tenemos a David Friedman, Rothbard, Jesús Huerta de Soto, etc. Por otro lado, de nuevo, en términos amplios, sin entrar a diferenciar a tantos pequeños grupos, liberalismo clásico, donde hay un rol legítimo del Estado, un Estado pequeño, no los estados de bienestar que tenemos nosotros. Piensen en un Estado pre-crisis del 30, ¿no? Estados pequeños que mantienen la ley y el orden. Acá lo tenemos a Adam Smith, a Hayek, a Mises, Milton Friedman, etc. Existe para estos liberales un rol acotado, legítimo, del Estado. Pero dentro del liberalismo hay dos opiniones. ¿Debe el gobierno interferir o no cuando hay una pandemia? Y una manera de quizás entender cuál es el límite del rol del Estado es la ley de Bastiat, que coincide con los chapters.
de Bastiat's Law, el Estado, en principio, no debería poder hacer nada que si un individuo lo hace, sería considerado un crimen o un delito. Yo no puedo ir y prohibirle a mi vecino que compre un bien importado en vez de comprármelo a mí. Eso sería un delito, voy a la cárcel. El Estado no debería tener el derecho de, por ejemplo, poner una tarifa para que el vecino no pueda importar y tener que comprarme a mí. La idea es que no es un derecho que yo tengo, por tanto no es un derecho que puede ser delegable al Estado. Si ese es el límite, existe el inverso. Si el Estado puede hacer aquellas cosas que si las hace un individuo, no es delito. Es la idea de delegar el derecho al Estado. Entonces, para algunos liberales, el tamaño óptimo del Estado no es necesariamente 0. Eso es importante reconocer, entender y aceptar. Entonces, ¿dónde vienen las diferencias un poco más aplicado a lo que estamos viviendo estos días? En primer lugar, el rol liberal del Estado es proveer ley y orden. Y uno de los motivos de esto es que ley y orden es el prerequisito para que pueda haber un mercado. No es que la ley y el orden es un resultado del mercado. Si no hay ley y orden primero, no puede haber un mercado después. Podemos pensar, por ejemplo, en los ejemplos donde imaginamos proveedores privados de seguridad, lo cual, por supuesto, presupone que esos proveedores tienen un ambiente de ley y orden donde pueden ir y contratar policías para que ofrezcan seguridad, etc. Pueden celebrar contratos. Los derechos básicos preexisten al Estado. El rol del Estado es proteger ese framework, si se quiere. Otro argumento es el de externalidades negativas. Y una analogía imperfecta, pero creo que ilustra el ejemplo. Tengo el derecho de ir por la calle tirando tiros al aire, donde puedo matar a alguien. Posiblemente no. Posiblemente si viene la policía del Estado y no saca a esa persona a la calle, no nos quejemos. Es el rol que queremos del Estado, que nos proteja. ¿Puedo ir por la calle contagiando de un virus que es potencialmente letal? Y posiblemente no, por el caso parecido. La diferencia y el por cual digo que es una analogía imperfecta es que a mí me pueden sacar la pistola y yo puedo seguir caminando por la calle. No hace falta prohibirme circular para que no esté tirando tiros por el aire. Con un virus es más difícil. No me pueden sacar el virus, como me sacan la pistola. A mí me tienen que impedir salir de mi casa. Y ahí entra el tema de la cuarentena. ¿Es la cuarentena legítima o no? Y por eso presento esta analogía, para que más allá de lo que cada uno piense, si debe o no el Estado imponer cuarentena, que se entienda cuál es el fondo de la diferencia y que esto no es sencillo, porque el fondo depende de posiciones de filosofía moral, que es lo que tenemos pregrabado en nuestra mente y no discutimos. Y es importante aceptar que en casos extremos, casos difíciles, existen áreas grises, donde el límite preciso del Estado a veces no podemos medir milimétricamente y va a haber desacuerdos. Y lo importante es entender por qué, para que el debate sea fructífero y no terminar en peleas. Déjenme darles un ejemplo extremo que ilustra el caso. Pues esto viene también a cuento de todo el debate entre anarcocapitalistas, liberales clásicos, etc. Pongamos que hay dos sociedades. La sociedad A es, por ejemplo, donde nosotros vivimos, ¿no? Tenemos la familia, nuestros chicos, etc. Protegemos a los niños, cuando crecen van al colegio, universidad, después trabajan, etc. Pero después hay otra sociedad B, que vive de manera distinta, donde para ellos es moralmente aceptable esclavizar a los niños. Ahora, la sociedad A, eso es inaceptable, pero es inaceptable a nivel universal, ¿no? El derechos universales. Entonces, la sociedad A
se ve con el derecho y la obligación de intervenir en la sociedad B y poner freno a esa esclavitud de niños. Pero para la sociedad B, eso es una violación a sus derechos. Entonces se ven con el derecho a defenderse. Este tipo de diferencias no se resuelven en el mercado con precios, pues son heterogeneidades morales que no se pueden transar en el mercado. Y esos son los grandes puntos que a veces nos pasamos por alto. Asumimos que todos tenemos los mismos principios, y no tiene por qué ser el caso. Entonces, entender de dónde viene la diferencia. Ok. Por cierto, si llega a haber alguna pregunta que se me pueda transmitir, yo encantado de responderla. Vamos ahora a... ¿Dónde se me fue el chat? Estado de emergencia. No sé dónde está. Llamemos estado de emergencia aquella situación donde se le da al presidente, al Poder Ejecutivo, superpoderes. Esta es un poco la idea detrás de los decretos de necesidad y urgencia, o los executive orders en Estados Unidos, donde en los viejos tiempos, donde no te podías tomar el avión e ir de Los Ángeles a Washington en horas, si hay una emergencia y no hay tiempo que el Congreso se junte, debata, etc., el presidente toma una decisión ejecutiva y después el Congreso, bueno, la discute. Esto es un estado de emergencia, se le dan poderes extra al Poder Ejecutivo durante el estado de emergencia. Ejemplos, invasión externa, una guerra, o crimen organizado, una explosión de narcotráfico, algo por el estilo. Desastres naturales quizás, un terremoto y le damos al presidente, bueno, dada la situación, tenés superpoderes para lidiar con este problema. Una pandemia quizás, un virus potencialmente letal. Yo no sé si recuerdan hace algunos años el caso del ébola y los miedos de que se esparza por los aeropuertos. Algunos dicen que en esa ocasión nos sacamos la lotería y esta vuelta no. ¿Cuál es el peligro de los estados de emergencia con superpoderes? Y esto lo veo en mi país, Argentina, pero en muchos países. Creo que varios países están en la misma situación. ¿Quién define cuándo empieza y termina el estado de emergencia? Es el mismo presidente. Es la misma persona que tiene superpoderes quien decide cuándo los tiene y cuándo los termina de tener. Y eso obviamente es peligroso. Como precedente, es muy peligroso. Yo estaría más tranquilo si hay un comité de expertos, de epidemiólogos, doctores, economistas, psicólogos, etcétera, que evalúen la situación y sean ellos quienes no recomienden, sino decidan cuándo empieza y termina el estado de emergencia, para evitar la suma del poder público. Ok, entonces esto es lo que tengo para entender un poco distintas opiniones dentro del liberalismo de qué debe y no debe, puede y no puede hacer el Estado, y más allá de lo que cada uno de nosotros piense, entender de dónde vienen las diferencias. Pasemos ahora a analizar cómo le afecta a la economía una pandemia. Creo que todos coincidimos que esperamos ver alguna crisis económica, y es importante entender por qué se dan las crisis. Hay muchas explicaciones, las podemos agrupar en 3 grupos. Bueno, la primera se basa en comportamiento irracional, los famosos animal spirits de Keynes, o rational exuberance, como se le dice ahora, algún comportamiento no racional que culmina en crisis. Un segundo grupo de explicaciones son errores de política económica. Por ejemplo, la teoría austríaca del ciclo, un error de política monetaria que eventualmente termina en crisis. Y el tercer grupo son shocks externos, que es buena y mala suerte. Por ejemplo, si tenemos una economía agrícola, un shock externo es tenemos buen clima o tenemos mal clima. Buena suerte o mala suerte, nos hace más o menos productivos. En el caso de una pandemia, es claro que tenemos un shock negativo,
lo que hay que ver es si sobre el shock negativo se suma, además, problemas de política económica que hacen que la situación sea peor a lo necesario. Entonces, cuando hay un shock, nos puede afectar la economía por lado de la demanda o por lado de la oferta. Son las dos líneas que tenemos. Demanda a nivel macro, ¿no? Que es la demanda agregada, es todo el dinero que tenemos y consumimos, el famoso oferta de dinero por velocidad de circulación, consumo de familias, inversiones, gasto público, etc. Por el lado de la oferta es básicamente producción, y ahí tenemos tecnología, eso se suele llamar capital, herramientas para producir, y eficiencia de trabajo, cuántas horas trabajamos y qué tan eficientes somos. Las explicaciones de crisis que se basan en problemas de demanda, quizá la más conocida es la keynesiana, baja la demanda agregada por los animal spirits, crisis. Los monetaristas, Friedman con la crisis del 30, una explicación similar. El Banco Central cometió un error, deja caer la oferta de dinero, se produce una crisis. Los neoclásicos tienen explicaciones similares, los austríacos con los bancos centrales. Por el lado de oferta es donde están los famosos Real Reason Cycle Theories. Le pegan a distintas líneas o le pegan a la misma línea, demanda, por motivos distintos. Entonces tenemos que ubicar a la pandemia en este esquema para ver qué es lo que pasa. ¿Ves? Pongámoslo juntos. Esta línea con forma hiperbólica es la demanda agregada, ¿sí? Que depende del consumo, inversión, etc. Y la línea vertical es la oferta. Es una vez que sabemos cuánto producimos, que está medido en el eje horizontal, ¿sí? La cantidad de producciones y estrella, y sabemos cuánto dinero estamos usando para tratar de comprar esos bienes, tenemos el nivel de precios de equilibrio. Entonces, una vez que sabemos si el shock le pega a una línea o a la otra, podemos saber qué le va a pasar al producto y al precio. Por ejemplo, si cae la oferta, vemos que cae el producto y sube el nivel de precios. Si en cambio cae la demanda, podemos tener una caída de producto en el corto plazo, pero una caída de precio. Lo importante es, cuando estamos en una crisis, ver qué le pasa al nivel de precios y qué le pasa al nivel de producto, o al desempleo, alguna variable de producto, para saber qué tipo de escenario tenemos. Ya sea que están viendo macro o micro, siempre hay que mirar los dos ejes, si no podemos caer en confusiones. Ok, veamos un ejemplo. Un shock positivo shock monetario positivo. Se expande la cantidad de dinero, sabemos que M va a subir, por lo tanto la demanda agregada se incrementa, el nivel de precio sube, a eso lo llamamos inflación. El hecho de que la oferta sea vertical es el principio que se le llama de neutralidad. Si yo tengo un bar y vendo pizza, ¿cuánta pizza puedo vender? Depende de cuánto queso tengo, no de cuánto dinero hay dando vueltas. Que imprimamos más dólares no quiere decir que tenga más queso para hacer más pizza. Esa es la idea de la oferta vertical, y que si imprimimos dinero, eventualmente el efecto se va únicamente a precio, pero no es que podemos producir más. Si tenemos un shock real negativo, ahora le pega la oferta. Por ejemplo, un desastre natural. No sé si recuerdan el caso de Katrina en New Orleans, o el tsunami en Haití o en Japón. Eso sería un típico caso de shock real negativo. Se destruye stock de capital, vamos a producir menos. Fíjense que también implica un aumento del nivel de precios. Y ya sea que tengamos exceso monetario o un shock real negativo, en ambos casos podemos tener inflación. Ver solo la tasa de inflación no nos dice qué tipo de problema tenemos. Necesitamos más información. Okay.
Entonces tenemos un ejemplo nominal y un ejemplo real. Ahora podemos pasar a ver qué tenemos con la pandemia. ¿Qué tipo de shock es el coronavirus? Por un lado hay un claro efecto nominal. Las familias, las empresas tienen que cortar sus gastos. No sé si volver a trabajar, quizás me despidieron. Si soy una empresa, no sé cuántos clientes voy a tener cuando volvamos a hablar. ¿Sí? Se ahorra más, lo cual quiere decir baja el consumo, está aumentando la demanda de dinero. Un shock nominal negativo. Pero también hay un shock real. El ejemplo más claro es, ¿sí? Hay gente que se enferma y no puede trabajar. ¿Sí? A eso se suma las órdenes de cuarentena y los stay homes. No podés salir, tenés que cerrar el restaurante, etc. Esos son shocks reales. Se impide producir, no es una cuestión de gasto. Se prohíbe viajar en avión, ¿sí? Cierran industrias. Todo eso disminuye el factor trabajo. Entonces, el problema de la pandemia, para analizarlo y por lo cual genera confusión de qué está pasando y qué va a pasar, es que es un shock que afecta a las dos líneas al mismo tiempo. Por eso fuimos primero demanda y después oferta, porque ahora tenemos que juntarlas. Ok. Entonces, ¿cómo se ve esto? Tenemos que agregar lo que se le llama la oferta agregada de corto plazo, que es esa línea recta con pendiente positiva, donde la idea es que si el nivel de precios es distinto al nivel de precios esperado, se genera confusión y se tiende a sobreproducir. Supongamos que el mercado cree que la inflación va a ser 2%, y el Banco Central produce 5%. Yo como productor veo que mis ventas están subiendo un 5%. Yo creo que 2 es inflación, por lo tanto creo que el otro 3% es expansión real de mi negocio. Entonces invierto en contratar gente, expandirme, etcétera, porque creo que el mercado se está expandiendo. Cuando en verdad es un tema de inflación, que eventualmente me voy a dar cuenta y cometí un error. Pero en el corto plazo se genera esa ilusión monetaria. Y por eso la inflación es costosa. Incrementa la cantidad de errores en sobreproducción, etcétera. Entonces, veámoslo en el gráfico. Voy a ir por partes. ¿Qué sucede? Tenemos por un lado la caída de la demanda agregada. Y las familias y las empresas cortan consumo. Esto lleva en corto plazo a una reducción de producto y a una caída del nivel de precios. Tenemos además el shock real. La gente se enferma y por temas de cuarentena se impide la actividad de ciertas actividades comerciales, por lo tanto se desplazan las curvas de oferta. ¿Ves? Se generan dos cuestiones. Por un lado, se magnifica la caída del PBI. La crisis tiende a ser más profunda, pues le estamos pegando al PBI por dos lados, por demanda y por oferta. Por el otro lado, el efecto en el nivel de precios es indefinido, pues la caída en demanda empuja el precio para abajo, la caída de oferta empuja el precio para arriba. Por lo tanto, durante la crisis, ¿qué le pasa a la inflación? Es indefinido. No está claro. De ahí que los economistas no estén prediciendo en varios casos qué le va a pasar a la inflación ahora. Y hay que esperar a ver resultados, y los primeros números que están saliendo sugieren que el efecto nominal es más fuerte que el efecto real. Se ve una caída o una desaceleración de la inflación en lugar de una aceleración. Entonces, dado esto, dado que tenemos un shock que nos afecta a las dos curvas a la vez, ¿cuál debería ser la política económica ideal? ¿Qué debe hacer el gobierno?
ya sea que el gobierno hace política fiscal o política monetaria, en ambos casos le está pegando la demanda, ya sea por el cambio de la oferta de dinero o consumo. Ambas políticas son políticas de demanda, no de oferta. Entonces, por el lado real, quizás hay menos margen, pero hay cuestiones que se pueden hacer. Quizás bajar impuestos, quitar regulaciones, abrirte al comercio, no te cierres. Es decir, dado que estamos en esta situación, que por supuesto nadie está diciendo qué bueno que estalló el virus, pero dado que pasó, usar la situación para abaratar el costo de hacer negocios, de hacer transacciones, de hacer economía, etc. No seas un problema, no seas un salvavidas de plomo, sé parte de la solución. Entonces, si por un lado hay un shock negativo donde baja el trabajo por las enfermedades y por las órdenes de cuarentena, etc., por otro lado, aumentar la productividad. Que el comerciante no tenga que pasarse 3 días de la semana llenando papeles burocráticos y los otros días trabajando, dejarlo que trabaje los 5 días de la semana, bajarle los costos burocráticos, bajarle impuestos, etc. Ayudarlo a que pueda sobrevivir. Por el lado nominal, no agregar al shock real un desequilibrio monetario. ¿Qué es el equilibrio monetario? Lo mismo que en cualquier mercado, que la oferta y demanda de dinero sean iguales, lo cual quiere decir M por B es constante. Esto hoy día se lo conoce como GDP targeting o nominal income targeting, en referencia a Hayek, con su debate con Keynes, lo pueden ver como Hayek's Rule. Es una idea de hace mucho tiempo. Sí hay un banco central, distinta discusión si tiene que haber un banco central, pero si hay un banco central, ¿qué tiene que hacer? Mantener el equilibrio monetario, que la demanda y oferta de dinero se compensen. Si eso sucede, lo que deberíamos esperar es, durante la pandemia, que la inflación sea por el monto de caída de producción. O sea, deberíamos esperar, porque estamos con un shock real, algo de inflación. No porque estamos imprimiendo dinero, sino porque se está produciendo menos. Okay. ¿Qué va a pasar el día después? Supongamos que termina la pandemia y ya sabemos que vamos a salir despacio, ¿no? Paso a paso, etc. Pero para simplificar el análisis, supongamos que de un día para el otro se va el virus y volvemos a una especie de normalidad. ¿Va a haber inflación? ¿No va a haber inflación? ¿Vamos a recuperarnos rápido, lento? ¿Tenemos una gran depresión en puerta de nuevo, como fue en 1930? ¿O cuál es el escenario? Va a depender mucho de qué haga el gobierno durante la crisis, en varias cuestiones. Vamos primero por la inflación. Durante la pandemia, sabemos que la demanda de dinero sube, y una vez que la pandemia se va, la demanda de dinero baja y vuelve a niveles pre-crisis. Vuelve a salir, no sé, a comer afuera, las empresas vuelven a invertir, vuelven a sus gastos normales. La demanda de dinero sube, luego baja. ¿Qué le va a pasar a la oferta de dinero? Escenario 1, donde no hay inflación o desequilibrio monetario, tenemos que la oferta de dinero sube durante la pandemia y baja luego la pandemia junto con la demanda de dinero. Entonces las dos se mueven al unísono. ¿Cuál es el escenario que predeciría inflación? Un problema inflacionario post-pandemia. Aquel donde sube la oferta de dinero, pero no vuelve a bajar una vez que se va la pandemia y baja la demanda de dinero. Este es el caso donde al shock real de la pandemia se le suma un error de política monetaria. Va a persistir luego de la crisis del virus. Pues, traté de resumir estas ideas en un gráfico. Vamos por partes. El primero, la línea azul, si sigue mi cursor, es la demanda de dinero. Si antes de la crisis, digamos que es estable, la zona gris es la pandemia,
sube la demanda de dinero. Durante la pandemia, se va la pandemia, baja la demanda de dinero. La oferta de dinero en rojo es el Banco Central, mantiene, digamos, estabilidad monetaria, sube la demanda de dinero, el Banco Central crea dinero. Cuando baja la demanda de dinero, el Banco Central reduce la oferta monetaria. Entonces, ambas líneas se mueven en paralelo. Entonces, si vemos qué le pasa al nivel de precios, que es el gráfico de abajo, vemos que es estable, sube durante la pandemia. ¿Por qué? Por el shock real, porque producimos menos. Y luego el nivel de precios baja, porque empezamos a producir más para volver al nivel anterior, y eso hace que los precios vuelvan a bajar a su nivel anterior. Si en cambio, ¿sí?, los otros dos gráficos, el gobierno aumenta la oferta de dinero y la mantiene elevada, luego de la crisis se genera un desequilibrio monetario. Y eso lleva a que luego de la pandemia se genere el shock de inflación. Este es el escenario de error de política monetaria por sobre la pandemia. ¿Va a pasar el escenario 1 o el escenario 2? Y no sabemos, no tenemos la bola de cristal. Por esto depende de decisiones muy psicológicas y personales de quienes están a cargo. No es predicción económica, es predicción psicológica. Yo tengo más fe que la Reserva Federal va a manejar esto mejor que el Banco Central de Argentina. Pero si me preguntan qué va a pasar, no sé, en Ecuador está dolarizado, qué va a pasar en, no sé, en Colombia, y no sé cuando llegue el día después, qué va a pasar por la cabeza del presidente del Banco Central de Colombia. Pero eso va a definir en qué escenario estamos. Pero si bien no podemos predecir qué va a pasar con la inflación, una vez que empezamos a saber cuáles son las decisiones del día después, empezamos por lo menos a saber en qué escenario estamos. Okay. ¿Cómo va a ser la recuperación económica post-crisis? Como soy economista, obviamente la respuesta es no sé, pero podemos hablar de escenarios. Entonces, primero, es importante separar entre crecimiento y recuperación. No son lo mismo. Y este es un típico caso donde la distinción es importante. Crecimiento, la definición técnica de crecimiento del manual, es cuando aumenta la capacidad potencial de producción. El óptimo de producción, cuando eso aumenta, eso es crecimiento. Si yo tengo una fábrica y puedo producir 100 pizzas, si paso a poder producir 110, eso es crecimiento. Recuperación es cuando volvemos, estamos produciendo poco y pasamos a producir nuestra capacidad productiva, pero la capacidad productiva no cambia. Eso no es crecimiento, eso es recuperación. Supongamos que estamos viendo la economía de Ecuador y tiene un cierto stock de capital, el K0. Entonces sabemos que la línea negra que está debajo, esa es la capacidad productiva de Ecuador. Dado su nivel de stock de capital, si hay desempleo, Ecuador está produciendo por debajo de su capacidad. A medida que el empleo se empieza a recuperar, el PBI empieza a aumentar hasta que llegamos al máximo potencial de recuperación. Pero si dado el pleno empleo se puede producir más que antes, pues somos más productivos, eso es crecimiento. Esa diferencia es importante. El crecimiento económico, el poder producir más, lleva a que tengamos tasas de crecimiento de PBI. Pero que veamos tasas de crecimiento de PBI no quiere decir que haya crecimiento económico, pues la tasa de crecimiento en sí puede ser por recuperación o por crecimiento. Si yo estoy sano, me siento bien. Pero que me sienta bien, que no tenga molestias, no quiere decir que esté sano. Puedo tener una enfermedad asintomática, como parece ser es el caso con algunas personas en este virus. Entonces hay que tener cuidado con la inconsistencia lógica, no ir de la conclusión a la causa. Entonces, pongamos un ejemplo. A un desastre natural, perdemos nuestra casa.
me quedo sin casa. Por lo tanto, empiezo a trabajar horas extras para aumentar mis ingresos. Y con esos ingresos volver a comprarme una casa. Que aumenten mis ingresos quiere decir que mi PBI está aumentando. Pero nadie diría que estoy mejor, porque mi PBI aumentó. Estoy trabajando 2 horas extras y perdí mi casa. Y no hay que confundir el stock de riqueza que tengo con el flujo, el PBI. Y no hay que confundir recuperación. Estoy volviendo a mi estado previo con crecimiento. Mi ingreso no aumenta porque me dieron un aumento o un ascenso y soy más productivo. Mi ingreso aumenta porque tengo que trabajar más porque perdí stock de capital. Y esta es una de las típicas confusiones, ¿no?, keynesianas. Se deben acordar de Krugman cuando decía, ojalá tengamos una invasión extraterrestre para que aumente el PBI. Y su idea es esa de gatillar gasto. Bueno, el desastre natural, pero después el PBI va a subir. Al menos por ahora, yo no escucho a muchos keynesianos celebrar el virus. Creo que sería un poco fuerte. Pero deberíamos esperar, una vez que la pandemia se vaya, crecimiento del PBI. Porque hay recuperación, no expansión económica. ¿Qué es lo que sabemos de varios estudios? Aquellas economías que tienen economías más libres, si miran el índice de libertad económica, las economías que están arriba, cuando tienen un shock como una pandemia o algo pasa, la economía cae menos y se recupera más rápido que las economías menos libres, que caen más y se recuperan más despacio. Si estuviese a cargo de algún gobierno, dado que estamos en una pandemia, qué mejor oportunidad que usarla para ganar libertades económicas, que la crisis sea menos fuerte y salgamos más rápido. En algunos países me parece que los gobiernos están haciendo lo opuesto. Veámoslo en un gráfico. Un caso extremo. ¿Qué otro ejemplo que Argentina, que nos da ejemplo para todo? Argentina está en esta inflación del 2011, hace ya unos 10 años más o menos. Economía estancada. Nos pega la pandemia, cae el PBI. A lo largo de la pandemia, digamos, el PBI se mantiene bajo. Una vez que se va la pandemia, ¿cómo va a salir Argentina de la crisis? Escenario 1, si Argentina, o el país que fuera, no hace reformas, vamos a ver una recuperación, que es lo que se va a confundir con crecimiento, para volver al mismo estado donde estábamos. ¿Por qué vamos a ir a un escenario distinto si no hacemos cambios institucionales, impositivos, etcétera? Si en cambio se hacen reformas pro mercado, bajar impuestos, flexibilización laboral, comercio internacional, etcétera, y deberíamos esperar una salida más rápida, pero en lugar de ir a esta inflación, a un proceso de crecimiento. Pues una vez que sabemos, el país que estamos mirando, si hubo o no cambios institucionales, que es lo que define qué le pasa al PBI en el largo plazo, sabemos a qué escenario de salida vamos a enfrentar. En segundo, no confundir la recuperación con crecimiento. Pues si nos autoengañamos, vamos a creer que no hace falta hacer reformas institucionales, lo cual no es correcto. Ok, y la última sección que tengo, que es quizás la que preocupa más, el famoso Ratchet Effect de Bob Hicks. ¿Cuál es la idea? Cuando hay una crisis económica, el votante medio, como se le dice, ¿no?, la gente, le pide al gobierno que haga algo, el famoso do something, que se reclamaba en Estados Unidos. ¿Qué hacen los gobiernos? They do something. Más gasto público para crear empleo, más regulaciones de mercado, control de precios, menos comercio internacional, buy local, buy American, something like that, etc. Cuando se va la crisis, los gobiernos retroceden en esa expansión, pero generalmente no retroceden del todo. Y quedan con ciertos avances respecto a la situación pre-crisis en el tamaño del Estado, alcance, etc.
Ahora, este ratchet effect, esta dimensión del Estado, hay que entenderla en dos dimensiones. Una es el tamaño del gasto en términos de gasto. El Estado, digamos, gasta 100, por la crisis se expande a 140, luego la crisis baja a 110. El resultado neto es una expansión de 10. La otra dimensión es su alcance regulatorio. ¿Qué superpoderes tiene? Entonces, quizás expande la regulación y luego contrae la regulación, pero no del todo, por más que el gasto se mantenga en 100. Que el gasto no suba no quiere decir que el Estado no se esté expandiendo en otra dimensión. Controla tu vida. ¿Querés salir a la calle? Necesitas un pasaporte porque si no, a prisión, ¿sí? Como es ahora en Argentina. Durante la cuarentena no puedes salir a la calle. Este es un gráfico que captura la idea, ¿sí? El tamaño del Estado, ya sea una especie de combinación, ¿no?, en gasto y poder regulatorio, digamos que está en este nivel, hay una crisis, el Estado se expande, luego la crisis se contrae, pero no del todo, está en un nivel superior. Segunda crisis, se expande, se contrae, pero no del todo. Nos llega la pandemia y el Estado se expande al infinito, y te ordena cuarentena, no puedes tomar un avión, etc. ¿A dónde va a bajar? El nivel, por más que se contraiga, el nivel que puede quedar puede ser muy elevado. Y cuanto más arriba vamos en este gráfico, estamos hablando de menos libertades cívicas, económicas, etc. Lo que nos queremos es que vaya para este lado. Entonces, cuando se discute si el Estado debe o no tener un rol en la pandemia, etc., hay que tener cuidado con los argumentos que se usan, que los argumentos después no puedan ser utilizados para sostener un Estado sobredimensionado o permitirle llegar a este nivel de expansión injustificadamente. De ahí el peligro de que sea el mismo presidente, que aceptemos, que nos parezca bien, que sea el mismo presidente quien decide cuándo tiene superpoderes y cuándo no. Es una combinación peligrosa. Entonces, para cerrar y dejar tiempo para preguntas, charla, etc., hay un riesgo institucional, que es la parte invisible de esta situación. Soy economista, yo no sé si las órdenes de cuarentena y stay home son las correctas o no. Yo no soy epidemiólogo para poder responder ese problema. Lo que sí preocupa es qué argumentos se usan, como decíamos, para justificar órdenes tan severas de cuarentena. Por ejemplo, en Argentina, argentinos que están en el exterior, que no vienen al exterior, estaban afuera de viaje, no pueden volver a Argentina. Argentina le prohíbe la entrada a sus propios ciudadanos. No queda claro que tenga ese derecho, que pueda hacerlo. Tiene el poder para hacerlo, pero no está claro que sea lo correcto. Cuidado con quién define el inicio y fin de superpoderes. Y no, que la pandemia no sea una nueva puerta a gobiernos populistas, autoritarios, y que la politización del trato de la pandemia no lleve a esa situación. Lo que me gustaría ver, y entiendo que los gobiernos tienen que lidiar con este problema como pueden en tiempo real, que haya una pausa y una discusión de qué estado vamos a tener una vez que esta pandemia se empiece a ir. Y hasta aquí llego. Quería discutir estos tres temas, entender las posiciones del liberalismo en una situación extrema como esta, cómo analizar un shock, y cómo va a ser la salida y qué peligros hay. Y los minutos que tenemos, yo estoy tranquilo con hacer preguntas, debate, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Nicolás. Tenemos algunas preguntas aquí que quisiéramos que puedas revisar. De igual forma, José lo va a estar acompañándote en esta parte. Adriana Yepes y yo facilitaremos un poco el foro de las preguntas. Perdón, recién ahora veo el chat. No sé por qué no se me Muy olvida. bien.
Muy bien, muy bien. Tenemos aquí una pregunta de Diana Córdoba. Diana Córdoba dice, he escuchado que el sector de la construcción va a ser un impulso para la reactivación de la economía en Ecuador. Quisiera saber qué opinión tiene usted acerca del tema. No conozco en súper detalle la estructura de la economía de Ecuador para dar una respuesta en detalle, pero estimo que esta posición viene por dos lados. Uno, la cantidad de mano de obra es un sector de mano de obra intensiva, entonces puede generar grandes cantidades de empleo. Y dos, es un sector que contrata low skill labor, no hace falta tener grandes estudios terminales académicos para ese sector, entonces entiendo que la preocupación puede venir por ese lado, lo cual tiene sentido. Ahora, tiene una... Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Hola. Hay una pregunta de Dan Morales. Buenas noches, Nicolás. Muchas gracias por la charla. Una duda. ¿Cuál es tu opinión respecto al financiamiento de las pymes vía créditos externos para salvar empleos? En México se han dado varios debates. Pues aún partidos y personas que se opondrían al endeudamiento. En este caso, se están mostrando a favor, mientras el presidente se muestra aún reacio al endeudamiento. Esa es una opinión. Bueno, claro, las empresas, sobre todo las pequeñas, medianas, que son quienes tienen menos acceso a crédito para sobrevivir varias semanas sin actividad comercial, si pueden tener acceso a un crédito que les permita sobrevivir, bienvenido sea. Si el gobierno va a hacer algo, que sea para ayudar, no para estorbar. Entonces, que puede facilitar estos créditos, puede quizás, por ejemplo, hacer una moratoria impositiva o algo que sea menos costoso que no hacer nada y ver empresas quebrar. Pues en muchos de estos países en Latinoamérica, empezar una empresa es muy costoso. Pongamos, termina la pandemia, hay empresas que quiebran. Cuando termine la pandemia, van a tener que esperar 3-4 meses de burocracia para volver a producir o pueden entrar en actividad rápidamente. Esas son las cosas que el gobierno debería poder ayudar. Yo no tengo problema en que si una empresa pequeña puede acceder a un crédito que venga del país o de afuera, que le permita sobrevivir, bienvenido sea. No veo mucho problema ahí. Yo tengo una pregunta. Justamente en Argentina se está hablando ahora de la rebeldía fiscal. ¿Qué tienes opinión al respecto sobre este tema? Bueno, Argentina la crisis la agarró pésimamente parada, por culpa de Argentina. Está prácticamente en default, por más que no lo digan, están prácticamente en default. Tienen un tamaño de Estado impagable y una presión fiscal insostenible. Entonces, cuando le pega la crisis, el Tesoro no está en condiciones de emitir deuda, tiene que ir a la expansión monetaria, no puede bajar impuestos porque tiene más déficit, no quiere bajar impuestos. Entonces tiene muy poco margen de acción. El tema de la rebelión fiscal viene porque pega la crisis y el gobierno argentino hace restricciones muy fuertes, en parte por la infraestructura de salud es débil. No hay mucho equipamiento médico, entonces si hay un pequeño spike de enfermos, el sistema colapsa. Entonces tienen que restringir a todo el mundo. Entonces, al comerciante que encuentra, no me dejan trabajar, el gobierno me trata de, literalmente, el presidente habló de empresarios miserables, pues tengo mi empresa, no puedo trabajar y tengo dos opciones, despido algo de personal o quiebro. Entonces mejor despedir a algunos que despedir a todos. Y a su vez, no solo no puedo trabajar, tengo este trato poco amigable, tengo al gobierno y a la agencia impositiva que me está acosando para que le pague impuestos. Si no puedo trabajar, dame una moratoria impositiva, pues no te puedo pagar. De ahí esa actitud de rebelión fiscal. Es un tema interesante, ¿no? ¿Cuándo y bajo qué condiciones los impuestos son legítimos y cuándo son ilegítimos? Porque si son ilegítimos, se genera, ¿no?, el dilema. Uno está moralmente justificado de no seguir una ley ilegítima,
pero tiene consecuencias. Esa es la lectura que hago de por qué se habla de rebelión fiscal en Argentina. Claro. María Etepu dice, buenas noches, felicitaciones por tan importante exposición. Mi pregunta es, considerando las difíciles condiciones socioeconómicas del Ecuador, ¿cuáles serían las estrategias recomendadas para que nuestro gobierno impulse el crecimiento y no solo la recuperación? Bueno, me pedí la pregunta mientras presentaba, pero salir al camino. Hay un post muy interesante de Vincent Geloso en la página del Ayer, donde él habla de la gripe de España de 1918, la gripe española. Con la gripe española, la actividad económica cayó 4 veces más rápido que con la Gran Depresión. Y detengas un momento a tratar de cuantificar eso. Pero no se habla de la gran crisis de 1919, o si fue la pandemia. La diferencia con la Gran Depresión es que en España no hubo un New Deal. Está bien, es anterior a Keynes y toda esa onda de economía de bienestar, y hay que hacer algo, etc. Pero no existía esa concepción. Pero la economía cayó y rebotó rápido. Pero el gobierno se salió del medio. Ecuador, como muchos países de Latinoamérica, deberían aprovechar, dado que estamos en esta situación, para promover reformas para salir del medio. Fíjense lo que está haciendo el nuevo presidente de Uruguay. ¿Sí? Va en ese camino. Hay que ver después si el Congreso aprueba o no aprueba, etcétera, pero por lo menos se está tratando. Una manera fácil, y se lo he preguntado a políticos de Argentina cuando cambiemos era gobierno, tomar el índice de libertad económica. Argentina figura en tal posición, ¿no? Entre los 10 menos libres. No recuerdo dónde está Ecuador. ¿Dónde te gustaría ver Argentina? ¿Qué reformas puedes hacer para el índice ir para arriba? Y eso te empieza a orientar de por qué reformas puntuales ir. Ok, listo. Xiomara Juliet dice, en países con problemas económicos ya existentes, como deuda externa bastante elevada, ¿qué tan grave será el impacto que tendrá esa economía y cuánto le costará recuperarse? Depende principalmente de dos cosas. Uno es del marco institucional, y las economías con más restricciones, el PBI cae más. Y por el otro lado, qué nivel de restricciones a la actividad económica hagan los gobiernos. Que no lo veo tanto como un problema de que tengan deuda o no deuda, sino de qué hacen y no hacen. No. Pongamos que el nivel de deuda es bajo. El mundo entero está parado. ¿A quién le vas a pedir dinero prestado? Si están todos con actividad económica congelada. El mercado de crédito está parado. No sé si eso afecta mucho. Creo que afecta más qué instituciones tenés y qué medidas tomás sobre la crisis. Ok, Roberto Limones pregunta, ¿qué pasará si a la medida que el virus se propaga y el gobierno económicamente se queda sin fondos? Agregando que ayuda externa no tiene por falta de garantías, préstamos. ¿De qué otra manera buscamos capital? Sabemos que el precio del petróleo no ayuda en nada. Para atraer capital hay que ofrecer una alta tasa de retorno. Y eso depende de 3 variables. Tenés altos ingresos, bajos costos y una baja tasa de descuento. ¿Cómo puede hacer un gobierno para que aumenten los ingresos? Bajar impuestos, sacar costos burocráticos, costos regulatorios, etc. Lo mismo, no, ingresos y costos, por ese lado. Tasa de descuento, ¿querés bajar la tasa de descuento? Bajar el costo país, o el riesgo país, de la prima de riesgo. ¿Cómo haces eso? Con una situación fiscal sostenible, donde no haya dudas de que vas a poder pagar tus deudas. Si haces eso, el capital viene, no es que tiene que ir un embajador a un banco a pedir dinero prestado.
Si tiene que ir alguien del gobierno a buscar fondos, pues la cosa ya está mal. Los fondos tienen que querer venir por sí mismos. Y eso es una cuestión de retorno esperado. El gobierno tiene que salir del medio. Ok, está Stalin Granda. Si el comercio internacional se va a limitar en ciertas economías, ciertas economías. Nicolás, ¿qué estrategias pueden funcionar para quienes queremos exportar? ¿Me repetís, perdón, la pregunta? Porque te perdí un momento. Seguro. Si el comercio internacional se va a limitar en ciertas economías, Nicolás, ¿qué estrategia puede funcionar para quienes queremos exportar? Me parece que depende más de la política comercial del país de lo que uno puede hacer. Si los gobiernos van a limitar transportes o no, etcétera. No se me ocurre que pueda hacer uno puntualmente en esa área. Pero yo más bien creería, como tú hace un momento dijiste, es que las economías en este caso y en todas ocasiones tienen que totalmente abrirse, ¿no?, al mundo. ¿Sí? ¿Es lo correcto? Sí, es el principio básico de división del trabajo. Cerrarse al mundo lo único que hace es perder eficiencia. Sí, va a haber algunos ganadores puntuales domésticamente, pero eso es a costo del nivel de ingreso total del país. Es curioso, ¿no? Que muchas veces quienes se quejan de la corrupción y la política de empresarios, de amigos, etcétera, coinciden con restricciones al comercio, que en definitiva es ayudar a unos a expensas del pobre consumidor que queda indefenso. Si vos necesitas más recursos, más ingresos, especialmente ahora, tenés que producir de la manera más eficiente posible. Eso lo haces abriéndote al mundo. Si te abrís más al mundo, vas a obviamente producir cambios de la estructura económica del país. O estás cambiando cuánto importás, exportás, etc. Sé parte, ayudar en la transición de la reestructuración de la economía, pero no puedes usar ese costo de reestructuración como excusa para no hacer reformas. O eso no soluciona el problema. Justamente tú estabas explicándonos acerca de la estanflación. Y justamente en estos días he escuchado algo así como que ciertos analistas prevén que en el corto y mediano plazo se vivirán en muchas economías la estaflación. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué opinión tengo de esta inflación? Sí. ¿Se vivirá esto? No sé todavía, pues no sé cómo va a ser el día después puntualmente. Sí temo para Latinoamérica en general que se salga de la crisis con más restricciones, etcétera, y que eso pueda derivar en escenarios de esta inflación. El estancamiento se entiende por el mayor costo que implica regulaciones, control de precios, etcétera. La estanflación puede venir si estos países tienen problemas para emitir deuda y la recaudación impositiva no alcanza, van a tener que recurrir a emisión monetaria. Si mantienen la situación institucional más o menos parecida, se va a volver a una situación más o menos parecida a la precrisis. Este es un shock real que pega y después se va. Es como mal clima y después buen clima. Estoy simplificando, ya sé, pero esa es en resumen el escenario. El punto es que vos te pega el mal clima, no vayas y hagas lío, porque cuando viene el buen clima después no podés rebotar. Y ese es mi mayor temor. Ahora, justamente se ven elevados los precios de ciertos productos, obviamente de primera necesidad.
Y justamente tú explicabas que cuando se reactive justamente la economía, los precios se acomodan a la realidad anterior, ¿sí? Pero si bien es cierto, si se hacen las medidas económicas adecuadas, los precios inclusive podrían mucho más bajar si se da, por ejemplo, la flexibilidad laboral, se baja la carga impositiva, lo que viene a ser impuestos, aranceles y demás. ¿Es así o no? Puede ser. El problema con la inflación en este contexto es que le está pegando por tres lados. Por un lado, aumento de expansión monetaria. Pues los países no pueden emitir deuda porque el mundo está en crisis. Eso empuja un aumento de precios. Por otro lado está el aumento de la demanda de dinero, lo cual empuja para abajo la inflación. Y después está la baja de producción, lo cual empuja para arriba el nivel de precios. Y esas tres variables, según cuáles sean de mayor intensidad, cuál va a ser el efecto neto sobre la inflación. Ahora, cuando se empiece a ir la crisis, si el nivel de producción vuelve a los niveles pre-crisis, lo cual obviamente no va a pasar de la noche a la mañana, pero si vuelve a niveles pre-crisis, en la medida que los bancos centrales quiten el excedente monetario, no deberíamos ver alta inflación. Si vemos algo de inflación ahora, quizás incluso baje. Pero es muy difícil predecir porque no sabemos, uno, qué van a hacer los gobiernos, y dos, con qué lags estas variables se van a afectar. Pero una manera de mantener nivel de precios bajo es aumentar productividad, aumentar cuánto se produce. Pues los bancos centrales tienden a errar por el lado de la inflación. Entonces, para contrarrestar eso hay que aumentar la productividad. Perfecto. Xiomara Juliet pregunta, en países con recesión económica, ¿cómo afectaría la economía? Y más recesión. Y una vez que se va la crisis, volvés a tu recesión pre-crisis, salvo que aproveches la crisis del virus para hacer reformas y salir a un escenario de crecimiento. Una pregunta. Muchos aquí, por ejemplo, pseudoanalistas indican que sería muy bueno sobregirar las cuentas del Banco Central. ¿Qué opinión tienes al respecto? Y no sé si en otros países de Latinoamérica están sugiriendo esto, pero aquí en Ecuador algunos, no todos obviamente, lo sugieren. No estoy seguro de cómo funciona esto en Ecuador. La idea es, aumenta la demanda de dinero, que el Banco Central o el Instituto Monetario del país compensa ese aumento de dinero con oferta monetaria. Lo que hay que tener cuidado es en el cómo se hace. Ese fue un problema en la crisis del 2008. Generó tanta confusión en su momento. El quantitative easing, ¿estaba bien o estaba mal? La idea estaba bien orientada, está aumentando la demanda de dinero, tiene que aumentar la oferta de dinero. El problema fue el cómo se ejecutó, que terminó siendo un gran problema. En principio, lo que decís me suena que está bien orientado. Hay un aumento de demanda de dinero y para no crear más problemas tiene que ser compensado. Lo que no estoy seguro es cómo es la ejecución de eso. Ecuador no tiene su banco central. No es que el Banco Central puede emitir los dólares para compensar esa demanda de dinero. Entonces hay que tener cuidado cómo es ese sobregiro de cuentas. Bueno, afortunadamente tenemos la dolarización. Aquí existe otra pregunta y ya sería la última. Cristian Ortiz, buenas noches. Si se abre la economía ecuatoriana al mundo, ¿cómo competir con nuestros propios vecinos si ellos evalúan sus monedas y nosotros no enfrentamos a la apreciación del dólar? ¿Cómo hace un comercio en Ecuador para competir con otro comercio en Ecuador? Tiene que ser eficiente. Pues, Ecuador está dolarizado por los históricos problemas con su propio banco central pre-dolarización. Entonces, cuidado con la comparación de escenarios. Pues Ecuador no está dolarizado, no es que va a tener el Banco Central de Suiza. Va a tener el Banco Central que supo tener. Y eso puede ser más costoso que estar dolarizado.
Por lo tanto, lo que el gobierno de Ecuador debería hacer, dado que necesita y está dolarizado, es reducir lo más posible los costos de producir. Permitir que los productores sean eficientes, no los mandes impuestos, no le cobres tarifas por comerciar internacionalmente, etc. Permitirles ser eficientes. Los países que les va bien, no es por su política monetaria, por eso son efectos transitorios. Si fuese una cuestión de apreciación y devaluación del tipo de cambio, Argentina sería el país más rico del mundo. Vive devaluando. Y Argentina no está bien. Los que le va bien lo hacen por el lado real de la oferta. Son eficientes en lo que producen, no es una cuestión de shocks monetarios. Bueno, yo no que soy un gran experto en la situación de Ecuador, lo que me gustaría ver es que, dada la dolarización que ya lleva unos 20 años, que siga adelante con las reformas, que no se quede a medio camino. Y eso le haría, creo que, muy bien a Ecuador. Creo que sería posiblemente más seguro que replantearse salir de la dolarización, que puede ser muy peligroso. Y a consideración tuya, ¿cuáles serían las reformas adecuadas que debería seguir Ecuador para combatir a esta crisis? O sea, que se ha acentuado, porque la crisis ya estaba anteriormente, ¿no? Puntualmente me es difícil decir, porque no tengo ese conocimiento detallado de Ecuador, pero ¿qué es lo que haría si tuviese, digamos, que hacer un pequeño documento con una sugerencia? Iría al Economic Freedom of the World, el índice de libertad económica del Fraser Institute, y lo abro en los 5 subíndices. Y me fijo en esos 5 subíndices, dónde califica peor y en qué componente se puede mejorar. Entonces le diría al gobierno, tenés que ir a atacar esos puntos, porque esos son en los que estás peor y tenés más margen de mejora. Ese sería como yo empezaría a ver el problema. Perfecto. Y ahora sí, la última pregunta de Miguel Martínez. Nicolás, ¿crees que sería una buena medida eliminar los salarios básicos? Si me traducen, ¿qué es un salario básico en Ecuador? Es el sueldo mínimo que se debe pagar a un empleador. En principio sí. El problema de los salarios mínimos o salarios básicos, como le dicen en Ecuador, es que deja gente fuera del mercado de trabajo. Y lo que vos querés cuando vas a salir de esta crisis es la mayor cantidad de posibilidades de trabajo para la mayor cantidad de gente posible. No tengo idea de precios puntuales, pero digamos que el salario mínimo en Ecuador es $100. Si yo puedo trabajar por 80, prefiero trabajar por 80 que trabajar por 0, o sea, no trabajar y no tener ingresos, porque el salario mínimo tiene que ser 100. En ese sentido, sí, quitaría esa medida. Nicolás, muchísimas gracias. A nombre de todas las personas que hemos acompañado este webinario, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento. Hemos recibido un mensaje clarísimo para saber qué conlleva toda esta crisis que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel global, y qué podemos hacer en el corto y mediano plazo para poder tener en cuenta cómo va a ser el día después, cómo se viene la recuperación. Muchísimas gracias, Nicolás. Yo quiero cederle la palabra a José Lo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias a ustedes y disculpas por no haber, no sé qué pasó, no me abría el chat, así que perdón por las preguntas que me perdí, pero siempre un placer hablar con ustedes. Bueno, en realidad se respondieron todas, Nicolás, así que no te preocupes. Okay. Lo que yo sí quería decir es que no solo vayamos por la recuperación, sino que vayamos por el crecimiento. Es una buena oportunidad, toda crisis puede ser potencialmente una oportunidad para realizar reformas y emprender la ruta hacia el crecimiento y hacia el desarrollo, que para América Latina, pues, en su mayoría ha quedado pendiente, ¿no? Por otro lado, yo, amén de agradecerles a Ryan, Nicolás, Regan, Adriana, Andrés, a las organizaciones que hicieron esto ayer y al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, quisiera comentarles a las personas que nos están escuchando que en las próximas semanas también tendremos nuevos eventos, nuevos webinarios,
y en particular uno que estamos articulando con AYER y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y otras organizaciones Amigos de la Libertad, pues para el 14 de mayo tenemos una sobredolarización sobre cómo este esquema monetario, este esquema que adoptaron los ecuatorianos ya hace casi 20 años, sigue siendo valedero, sostenible y necesario además para salir adelante en medio de todo esto, y que de hecho nos sigue protegiendo y teniendo múltiples ventajas sobre otros esquemas. Esto para el 14 de mayo. Y luego, segundo, estamos abordando también el tema de integración financiera. O sea, mucha gente se pregunta en este momento cómo lograr captar más capitales, cómo lograr traer recursos hacia nuestro país o hacia América Latina. Pues necesitamos hacer más flexible nuestra legislación, nuestra norma, y otorgar el marco creíble para que el sistema financiero del mundo también sea parte del sistema financiero ecuatoriano. O sea, que en pocas palabras necesitamos integrarnos, no solamente en términos de bienes, sino que también tenemos que integrarnos en términos de servicios, y los servicios financieros son en extremo necesario. Para ello, pues contaremos eventualmente con excelentes panelistas. En el primer caso sobre dolarización, contaremos con algunos de las personas que formaron parte del foro de la dolarización 20 años atrás: Franklin López, Francisco Salles, la doctora Dora Ampuero, y tenemos como invitada a Gabriela Calderón. Y para el caso de integración financiera, pues tenemos de nuevo a Francisco Salles, tenemos a Carlos González de Panamá, y bueno, y las más noticias viéndolas más adelante. En todo caso, muchísimas gracias, me despido, en mi caso, a nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Contamos en promedio con 110 asistentes para este webinario. Gracias a todo el equipo que estuvo detrás de este evento, y una vez más, gracias Nicolás por haber compartido con la comunidad de Ecuador esta noche. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, hasta luego. Chao.